con nosotros, Señor. Gracias por la bendición de ser tus hijos. Gracias porque tú hablas a través de tu Espíritu Santo. Y yo te pido que todo corazón que está aquí se disponga a aprender lo que tú vas a decir, Señor. Yo me pongo en tus manos como siempre, como todos los días, para que tú hables, Señor, y no sea yo. Así que Espíritu Santo bendice cada corazón y transforma, no solo bendiga, transforma, enseña primero y transforma con esta palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces vamos a ir, voy a leer en Mateo, en Mateo 16, hay un pasaje cortito, antes de entrar a la materia, que Jesucristo habla con sus apóstoles, lo vimos hace una semana o hace 2 semanas, ya se me confunden, y que les pregunta el Señor a sus apóstoles, ¿quién dicen que soy yo? Jesucristo dice, ¿ya? Entonces vamos a 16:13, está ahí, en Mateo 16:13. Dice, en Mateo 16:13, ¿lo encontraron ya? Ya. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios en los cielos. Perdón, Hijo de Dios viviente. Perdón, me salté dos líneas al tiro. Entonces, veamos de nuevo, el 16. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo quiero resaltar 2 cosas súper importantes, que para ustedes a lo mejor lo han escuchado muchas veces, pero es fundamental. Y el primero es el 17, donde yo me equivoqué. Dice, 16, perdón. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y inmediatamente Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es fundamental, hermanos míos. ¿Por qué es fundamental? Porque si a ustedes se lo revela carne y sangre, si ustedes creen que Jesucristo es el Hijo de Dios porque yo se los dije, o porque alguien más se los dijo en algún momento, y ustedes creyeron que era el Hijo de Dios, no es suficiente. Si esto no es revelado por Dios mismo, ustedes es muy difícil que sean cristianos. Esto tiene que ser revelado por Dios. Por eso que le dice el Señor Jesucristo a Pedro, Simón le dice, en ese minuto, le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, no te lo reveló una persona, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es nuestra buena aventura. Si nosotros no recibimos esa revelación, hermanos míos, tómenlo en serio esto, porque es algo súper sutil. Pero si ustedes no reciben la revelación de Dios para saber quién es el Hijo, ustedes no van a creer en el Hijo de Dios. No van a creer que Cristo vino a esta tierra. No van a creer que Cristo murió por ustedes. No van a creer que Cristo entregó su vida y resucitó para que nosotros tuviéramos esa esperanza de resurrección. No van a creer que ustedes tienen la herencia y el poder de Dios en el Espíritu Santo. Todo eso no va a ocurrir en nosotros, y por eso que muchos no tienen eso. No tienen ese poder, y muchas iglesias han inventado que el Espíritu Santo ya no funciona. Los sesionistas, ¿no es cierto? Muchos de las iglesias hoy día son sesionistas porque dicen que el Espíritu Santo no funciona. Entonces no nos enseña, sí nos enseña, pero ya no hace milagro. ¿Cómo puede ser eso?
Y aquí dice claramente Jesucristo, si mi Padre no te lo... Y el Padre lo dice y nos enseña y nos confirma y nos convence y nos convierte a través de su Espíritu Santo. Y si ese Espíritu Santo no está funcionando en ti, tú no vas a creer, vas a siempre estar dudando, ¿será verdad Jesucristo? ¿Será verdad que su tumba está vacía? ¿No lo habrán inventado y no habrán escondido el cuerpo, como dicen por ahí? Todas esas dudas se van cuando es Dios mismo el que te convence a ti. Dios mismo el que te lo revela. Y por eso Jesucristo, mire, es una frase tan cortita que pasa así. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre. No fue porque tú lo conoces. Ese es conocimiento. Cuando alguien te dice, mira, Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, el enviado, el Cristo, el ungido, ¿no es cierto? Y tú dices, sí, yo creo, sí. No sirve. Tiene que el Señor revelarte. Tú tienes que ir a Dios y decirle, revélame. Revélame qué significa que Jesucristo. Muéstrame Jesucristo. Y ahí podemos entender quién es el que camina al lado nuestro. Ahí podemos entender que tenemos todo el poder, porque Él dijo, todo el poder es mío, toda potestad es mía en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Ahí podemos entender ese mandato que hace Jesucristo. Porque nosotros hoy día no vemos eso y creemos, ¿por qué no creemos que podemos hacer eso? Porque el Señor no nos ha revelado quién realmente es Él. El único que te puede revelar a Dios es Dios mismo. Nadie más puede mostrarte a Dios. El conocimiento no alcanza. Eso tiene que ser aquí, por el Espíritu Santo. Tiene que el Señor cambiar tu corazón, cambiar tu mente, porque mi mente es finita. Y yo tengo que entender un Dios infinito. Un Dios que es capaz de hacer todo. Pero eso no me convence a mí hasta que yo no lo veo, hasta que no lo empiezo a practicar. ¿Y cuándo lo empiezo a practicar? Cuando yo lo creo, cuando tengo la fe suficiente para que eso funcione y para que sea verdad en mi vida. No sé si me están entendiendo. Esto es tremendo, hermanos míos. Yo cuando leí esta frase y dice, bienaventurado eres porque Dios, Padre, te lo reveló, hizo un clic en mi corazón. Y yo vi por qué la diferencia entre iglesias donde el Señor no viene a estar, ellos se tienen que imaginar que está Dios y le enseñan, hermanos míos, y ustedes, cristianos antiguos, díganme que no es verdad, le enseñan que cuando se juntan dos o más, el Señor está ahí. Y nosotros que tenemos que creer eso, imaginarnos que porque estamos dos o más, el Señor está. Pero no sentimos sus manifestaciones, no hay sanidad, no hay transformación, seguimos siendo los mismos y peores, porque el enemigo se ensaña cuando el Espíritu Santo no está en el lugar. Díganme que no. Ese es el problema, que el Señor no lo ha revelado. Entonces uno tiene que ir al Señor y decir, Señor, revélame al Padre, revélame a Cristo, revélame, por favor, al Dios que yo sirvo. Y después le dice, y dejé este otro versículo, el 18, porque es un versículo muy controversial, y le dice, y yo también te digo, está hablando de Jesucristo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando dice esto, no está hablando de Pedro, está hablando de lo que dijo Pedro. ¿Ya? Entonces dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo que tú dijiste, que yo soy, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sobre esa roca, dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es así. Jesús es la roca, no Pedro. Eso es una mentira, está mal interpretado esto, porque aquí está hablando, Pedro es masculino, y el artículo que usa en el original es de femenino, está hablando de la situación que dijo Pedro. ¿Ya?
Porque la Iglesia Católica de esto se agarra para que Pedro y el Papa y toda esa mentira. Él dice sobre esta roca, está hablando de Jesucristo. Hermanos míos, esto ustedes lo tienen que tener claro como cristianos, porque es una tremenda mentira que la Iglesia Católica ha usado, ha utilizado y ha abusado de eso. ¿Ya? Entonces, esto es así. Y créanme que este es un estudio serio. Yo tengo pruebas, tengo libros de estudio que prueban que en el original está hablando de la situación y no a Pedro. Porque Pedro es Pietro, piedra, no es una roca. ¿Ya? Eso, que quede claro eso. Entonces esas dos cosas tienen que ser muy claras en ustedes. Primero tienen que recibir revelación de Dios, no de los hombres. Y entonces el Espíritu Santo va a estar en ustedes. Y entonces vienen todas las promesas, la herencia y todo lo que dice la palabra. Entonces, la línea es muy delgada. Si ustedes no tienen el poder de Dios hoy día, si no se manifiesta el poder de Dios, si no hay sanidades en sus vidas, si no hay transformación en sus vidas, es porque el Señor no se lo ha revelado. La revelación que ustedes tienen es de sangre y carne, como dice aquí. Porque aquí dice claramente, y lo quiero leer de nuevo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Uno no puede creer en Jesucristo hasta que lo revele el Padre que está en los cielos, como dice acá. ¿Quedó claro eso, iglesia? Si ustedes no se está manifestando el Espíritu Santo, si no está manifestándose el poder, vayan y pídanle la revelación al Padre. Es el único que les puede revelar. Por supuesto, el Espíritu Santo, ¿cierto? Que es el que funciona en nosotros, el que nos enseña, el que nos transforma, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a ir a Juan 6 y vamos a leer harto ahí, así que quédense en el 6 no, ¿ya? Vamos a leer muchísimo. Esta es la situación que hablaba al principio, ¿ya? ...6 de 25 vamos a empezar, ¿ya? Jesús el pan de vida. Esto lo hemos leído antes, lo hemos explicado, pero lo quiero explicar de nuevo a la luz, ¿no es cierto?, de lo que estuvimos explicando la semana pasada, que dice que 3 son los testimonios en esta tierra: el agua, la sangre y el espíritu. Y estos 3 concuerdan. Entonces yo decía que el agua es la palabra de Dios, la sangre es Jesucristo que nos limpia nuestros pecados, y el Espíritu Santo, por supuesto, que nos enseña, que nos transforma, que hace la obra. Entonces, esa es la iglesia fue formada, ¿no es cierto?, por el agua, que es la palabra, por la sangre de Jesucristo que nos perdona y podemos entrar, ¿no es cierto?, a la presencia y este Espíritu empieza a enseñarnos esta palabra y nosotros empezamos a practicar esta palabra, porque esta palabra no es para aprenderla, sino para hacerla. Y ahí empieza la transformación y somos de verdad los cristianos, somos la iglesia que el Señor necesita. A la luz de eso queremos mirar esto, que es el pan de vida que Jesucristo dice, ¿ya? Entonces vamos al 6:25. Y hallándolo al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Estas dos preguntas son estas dos situaciones que explica Jesucristo son respuestas a lo que había pasado antes. Recién venía un tremendo milagro Jesucristo de haber alimentado a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, ¿ya? Con eso alimentó a 5.000 personas. Entonces había ese tremendo milagro y después le dijo a sus apóstoles que se fueran en la barca y él se fue a pie, por arriba del mar, caminó en el mar. Entonces por eso le preguntan, hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Bueno, él fue caminando una parte y después se subió al barco y todos conocemos la historia que hace caminar a Pedro, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces venía después de esos 2 tremendos milagros, pasa esta situación. Imagínense, todas esas personas vieron cómo alimentó a 5.000 personas y todos supieron que él había caminado en el agua y después se subió al barco
venía de hacer esos 2 tremendos milagros, y todas las personas que estaban ahí y los discípulos sabían y habían vivido recién esto. Es súper importante entender qué situación, el contexto cuando pasa esto, ¿ya? Para que vean cómo es la gente, usted, y cómo somos nosotros. Porque esto refleja al cristiano mismo, ¿ya? Porque estamos hablando de discípulos aquí, no de la gente que lo seguía así nomás, eran discípulos, ¿ya? Entonces respondió Jesús y les dijo, después de que le cuento esta historia, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, o sea, no porque visto los milagros, sino porque comiste, o sea, vienen por comer. Quieren comer nomás, usted le dice el Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo no era una persona diplomática. Les decía la verdad, les gustara o no les gustara. No había diplomacia en él. Le dijo, ustedes vienen a comer, porque ustedes se saciaron. No vienen por las señales, no vienen por los milagros, no vienen por conocer la palabra, vienen a comer. Y después dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios al Padre. ¿Ya? Entonces, voy a ir cortito a Isaías 55, que dice lo mismo, ya para que entendamos esto, lo que está diciendo Jesucristo. Isaías 55, 2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, está hablando Dios, y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces él le está diciendo, aquí lo mismo le está diciendo, ustedes gastan en lo que no es. Gastan su tiempo, su dinero en lo que no es. Él dice aquí que lo escuchen a él, que escuchemos esta palabra, que vivamos esta palabra, porque ahí vamos a tener las misericordias firmes a David. ¿Cuáles son esas? He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no conocieron, no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Entonces, eso pasa con el que deja de escuchar, ¿no es cierto?, el mundo, y empieza a escuchar a Dios y empieza a vivir en la palabra. Vendrán gente que no te conocieron y gente que no conociste por causa de Jehová, por Dios, porque tú vas a tener esa presencia. Está hablándonos a todos nosotros. Y vas a tener esa presencia porque Jesucristo te ha honrado. Y la gente va a venir a ti por eso. Y eso pasa, hermanos míos, es así. ¿Ya? Pero cuando nosotros tenemos y nos dedicamos, ¿no es cierto?, a lo que permanece, a lo eterno, que son las cosas de Dios, como dice acá en la palabra. ¿Ya? Entonces dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Ah? O sea, ¿de qué estás hablando, Señor? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, o sea, que crean en Jesucristo. Acuérdense, acabo de hablar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, y solamente uno cree cuando el Padre se lo revela, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Él le dice que creáis en el que Él ha enviado, que Dios ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y le creamos? ¿Qué obra haces? Entonces, se dan cuenta, están perdidos, porque están pidiendo, a ver, muéstranos que eres el Hijo, po. Y esto no se aprende así. Tiene que ser algo sobrenatural. Dios mismo, que está vivo, que está con nosotros, te revela en tu corazón. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres, le dicen ellos, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese es Jesucristo. El pan que descendió, el verdadero pan de Dios es el que da vida al mundo. El maná no le daba vida, los mantenía vivos porque podían comer, pero estamos hablando de vida, la vida que da Jesucristo, la vida eterna, la vida de verdad, la vida abundante que nos da Jesucristo.
Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos no entendían nada, pero les pareció entretenido esto. ¿Ah? Entonces, Señor, danos siempre este pan. No han tomado en cuenta nada de lo que está hablando Jesucristo. No sé si se dan cuenta ustedes. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Aquí está de nuevo, el Padre te tiene que llevar al Hijo. Tú no vas porque tú eres un bueno, porque tú buscaste al Señor. Eso es una mentira en tu mente. Tú jamás buscaste al Señor. Fue el Padre que te tomó y te llevó al Hijo. Nosotros no tenemos esa bondad y esa buenura que creemos que somos. Todos creemos que, no, yo buscaba desde siempre busqué. Mentira, es una mentira. Si el Padre no te lleva o el Hijo no te lleva, tú no llegas a Dios. Porque también dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es Jesucristo. O sea, tú no llegas al Padre si no es por Jesucristo, y tú no llegas a Jesucristo si no es por el Padre. Por lo tanto, tú tienes que dar gracias todos los días si estás conociendo a Dios. Si vas a tener vida eterna, si vas a tener salvación, si tú tienes una vida abundante y estás protegido en contra del enemigo, porque eso es lo que hace Jesucristo, nos protege en contra del enemigo, nos da poder sobre el enemigo, si no el enemigo te destruye. Y tú no sabes que te están destruyendo, porque la gente no sabe, la gente que está afuera no sabe que lo están destruyendo. Los que no creen en Cristo y que creen que esto es la vida, bueno, que es que aquí está un pequeño infierno, no es verdad, no es verdad, no. Aquí está el Señor y está el reino de los cielos en esta tierra, y los que están fuera del reino de los cielos, los que no creen, ellos viven infierno, y viven sometidos al enemigo y viven esclavos del enemigo. Pero no es verdad que este mundo es el infierno. Nosotros podemos convertirlo en parte del cielo, una embajada del cielo, cuando nosotros creemos. Entonces seguimos. Porque he descendido del cielo, el 38 estoy diciendo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Yo no hago lo que quiero, no hago lo que me da la gana. Yo no uso a Jesucristo o a Dios como una pata de conejo para que haga todo lo que yo quiero. Jesucristo nos dice claramente, yo vine a este mundo a hacer la voluntad del Padre. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, como cristianos. Somos cristianos, tenemos que hacer lo mismo que hizo Cristo. Y dice, y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, si tú llegas al Padre, a Jesucristo, por el Padre, Él te va a guardar, te va a cuidar, hasta que te resucite, hasta que llegue al final y tú seas un hijo de Dios de verdad y estés inscrito en el libro de la vida. Y Él te resucite en el día postrero. ¿Cierto? Entonces tenemos el derecho a la resurrección. Y esta es la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Que yo le resucite en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos porque ha dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces están diciendo, ¿qué si creíste que el pan del cielo, cómo lo vamos a comer pan? ¿Cómo es el pan? Si nosotros el maná, nuestros padres comían el maná. Entonces, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Se está mintiendo. ¿Cómo dice que viene del cielo? Si yo conozco al papá, a la mamá, conozco hasta a los hermanos, ¿y de dónde sacó que viene del cielo? Esos son los discípulos de Cristo. Esos somos nosotros cuando no recibimos la revelación de arriba, del Padre. Porque créanme, cuando uno recibe la revelación del Padre no hay duda en nuestro corazón. No existe duda, porque Jesucristo lo puso a través del Espíritu Santo como fuego dentro de nosotros. Lo escribió en nuestro corazón. No existe duda. A mí no me pueden decir que Dios no existe. Yo tengo la certeza porque vivo con Él y veo sus manifestaciones todos los días. Y Él me habla, me enseña, me dice dónde tengo que ir, cómo tengo que hacerlo, todas las cosas. Que ahí que yo obedezca o no obedezca, eso es cuento mío. Pero que Él está pendiente de mí todo el día, es así. Pero porque uno recibe
una manifestación, la revelación de Dios directamente al corazón. Si tú tienes dudas, es que no has recibido esa manifestación y esa revelación de Dios en tu corazón. Después que ellos murmuran todas estas barbaridades, ¿no es cierto?, de Jesucristo, acuérdense que había recién alimentado a ellos, a esos 5.000, con ellos incluidos, porque estábamos hablando de los discípulos, no de los 5.000. Había recién caminado en el agua, o sea, él tenía para demostrar, había hecho muchos más milagros, ellos habían visto muchas más cosas, tenía para demostrar que él era alguien muy especial. ¿Ya? Y si él decía, yo vengo del cielo, por lo que había hecho era para creerlo. Pero nosotros somos así. Yo he visto muchos milagros y la gente cree que empiezan a buscarle la casualidad, empiezan a buscar la racionalización de los milagros, y no existe lo racional en un milagro, es algo sobrenatural. Para Dios es algo natural porque para Él lo sobrenatural es siempre. Él no tiene problema en pasar por ser sobrenatural. Él es sobrenatural. Entonces, si tú no crees en milagros, no crees en señales, no crees en esas cosas, no crees en Dios. Porque Él es eso. ¿Entienden o no? Y toda esa gente que dice que ya Dios no hace milagros, ellos están negando el poder de Dios. Por lo tanto, están a merced del enemigo. Porque el único que vence y que venció a Satanás y que lo desbarató sus obras fue Jesucristo en la cruz. Y Él tiene el poder y la autoridad sobre Satanás y nos entrega a nosotros su iglesia. Porque así dice la palabra, no la estoy inventando yo. ¿Ya? Entonces todo lo que digo yo está aquí. Si no, chequéenlo. Vayan viendo si yo lo que digo está fuera de lo que está diciendo acá. Lo que está diciendo la palabra. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Vuelvo a repetir, ustedes no vinieron a mí porque ustedes son buenos, porque ustedes están buscando la bondad, sino porque el Padre los trajo. Esto es para ustedes, es para mí. Yo no llegué al Padre porque yo era bueno, porque yo buscaba algo. Siempre nos mentimos así. Díganme que no se han mentido así. Es una mentira. Ustedes llegaron por misericordia de Dios. Amén. Y deben darle gracias todos los días. Si están siendo transformados, si están viviendo una vida abundante, si están siendo mejores personas, deben darle las gracias a Dios Padre. ¿Ya? Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Eso está en Isaías 54, 3, si lo quieren leer y si lo quieren anotar. Eso que dice que escribieron los profetas, que Dios enseña todas las cosas, está en Isaías 54, 3. ¿Ya? Después dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. O sea, el único que ha visto al Padre no es que ellos hayan visto al Padre, sino que el único que ha visto al Padre soy yo, dice Jesucristo. Todas estas cosas eran súper controversiales. Imagínense si alguien está diciendo que viene del cielo. Díganme si hoy día yo empiezo a decir que yo vengo del cielo. Díganme que no me encierran por loco. Entonces, no era fácil lo que estaba diciendo. Y está diciendo yo soy el pan de vida. El que me come a mí está diciendo cosas muy, 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 muy extrañas, por decirlo menos. Pero él había mostrado, su sobrenaturalidad había mostrado que podía hacer esas cosas, ¿cierto? Y podía hacer lo que estaba diciendo. De cierto os digo, y esto acuérdense que cada vez que dice de cierto os digo, es subrayado, esto es importante, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Vuelvo a repetir, el que cree en mí tiene vida eterna, no va a morir, o sea, va a dormir y va a resucitar. Y yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. O sea, ese no era el pan de vida porque se murieron todos y quedaron ahí en el desierto. Y eso es historia, está ahí, ¿cierto? Vuestros padres no comieron, murieron.
este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él no muera. Está hablando de Jesucristo. En ese momento, pónganse en el lugar de los discípulos, por favor. Y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Miren, pues. Pero miren lo que está diciendo usted. Uno lo lee y pasa así nomás. Él dice, mire, es mi carne. O sea, ese pan es mi carne, me tienen que comer a mí. Está diciendo. La cual yo daré por la vida del mundo. O sea, yo daré esta carne por la vida del mundo. Y se iba a sacrificar, ¿no es cierto? Todos sabemos eso. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, y esto es totalmente contrario a Dios, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Miren lo que están pensando, pero ¿cómo nos vamos a comer a Jesucristo? Jesús les dijo, de cierto os digo, otro subrayado, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, era para salir arrancando, ¿no? ¿Sí o no? Si no coméis, mírenlo, y de cierto os digo, esto es cierto, o sea, no duden de lo que estoy diciendo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, ustedes están todos muertos si ustedes no comen de mi carne y no beben de mi sangre. Eso es lo que dice, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre, vuelvo a repetir, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y esto es tan importante porque dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es lo que yo les decía a ustedes. Si tú no sabes quién es Jesucristo, si el Padre no te ha revelado quién es Jesucristo, ¿cómo vas a saber el que está en ti? El poder que hay en ti. ¿Cómo se va a manifestar Jesucristo? ¿Cómo va a salir Jesucristo, el poder de Jesucristo, si tú no sabes quién es el que está dentro tuyo? No tienes certeza de que está, que permanece en ti. Esto es una verdad, hermanos míos, y ocurre y se conjuga. Es verbo cuando tú lo vives. El poder de Jesucristo está en ti porque Él permanece en ti y se manifiesta, al igual que en Él, a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dentro tuyo. Escúchenme bien, está dentro tuyo. Él pone el Espíritu Santo. Cuando tú tienes la revelación del Padre y el Hijo, sabes que en el Hijo, que en Él está en ti, Él pone ese Espíritu Santo dentro tuyo. Y el Espíritu Santo no es un lago, es un río, quiere salir de ti, quiere ir sobre muchas personas más. Entonces no la guardemos más, no, porque se nos va a podrir. El agua estancada dentro de nosotros, el agua estancada se pudre. Debemos dejar salir este Espíritu Santo, creer que lo tenemos y empezar a orar por los enfermos, a hacer milagros, a hablar la palabra. El pan de vida que es la palabra. Después les voy a explicar por qué estoy diciendo eso. Dice, como me envió el Padre viviente, porque Dios vive, porque Dios no es muerto, el Padre vive, y Jesucristo también, y yo vivo por el Padre, ahí está lo que estoy diciendo recién, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Tú eres cristiano, tú vives por Cristo, para Cristo, en Él y por Él. No para ti, no para hacer lo que tú te da la gana, para hacer... No es así. El ser cristiano es vivir para Él, hacer la voluntad de Él. Tener una comunión tal que Él te pueda decir lo que Él quiere de ti. Pero créeme, tú no eres esclavo, eres hijo. Y como hijo eres amado profundamente por Cristo. Así como el Padre lo ama a Él, Él nos ama a nosotros. Y nos va a proteger, y tiene un plan que es mucho mejor que el tuyo. Pero mucho mejor que el tuyo. Porque es el plan de Dios. Y la voluntad de Dios es siempre. ¿Cómo es la voluntad de Dios siempre? Ustedes lo saben de memoria, yo se lo digo a cada rato.
¿Cómo es? Buena, agradable y perfecta. Ese es el plan que tiene Jesucristo para nosotros. Es bueno, es agradable y es perfecto. No como el que hacemos nosotros, que andamos a puros cabezazos con la pared. ¿Me entiende? Es vivir con certeza. Elijo este trabajo, hago esto otro. Voy para allá, voy a la playa, ¿a qué playa voy? Todo, Él quiere estar en todas las cosas y permanece en ti, en cada minuto, y eso es permanecer, hermanos míos. Yo lo decía la semana pasada, el permanecer es estar pendiente de este Espíritu Santo como Él estaba pendiente. Imagínense, Él iba en una multitud apretado, lo iban gritando, le iban diciendo cosas, y una mujer va y le toca el manto. Y Él dice, alguien me tocó y salió poder de mí. Esa es la conciencia que nosotros debemos de tener del Espíritu Santo que está en nosotros. Debemos tener tal comunión que nos debemos dar cuenta en cada momento cuando Él sale de nosotros. O nos dice, vamos para allá, haz esto, ora por tal persona. Eso es, Él está ahí siempre, para ayudar a los demás. Porque ese Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu Santo aquí adentro, ¿cierto? Ese es para transformarnos nosotros, para enseñarnos nosotros, pero también el Espíritu Santo que se posó sobre los hombros. Ese es para los demás, para bendecir a los demás. Y aquí está. Y yo lo estoy bendiciendo a usted a través de ese Espíritu Santo. Porque todo lo que digo me lo enseña Él. Está en la presencia del Señor. Yo no sé si ustedes están sintiendo en este minuto. Yo lo siento. Y no es novedad para mí, es todos los días y en todo momento. Y dice, por eso dice aquí, yo vivo por el Padre a sí mismo, el que me come, dice, Él también vivirá por mí. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, a sí mismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Ustedes tienen que leer bien esto, porque tiene tanto esto. Esta es una tremenda promesa. El vivir por Él. Ustedes creen que el Señor nos va a dejar cuando ustedes tienen miedo. Miedo por diferentes cosas. Pasamos con temores. ¿O no tienen temores ustedes? Que me van a despedir, que no sé qué vamos a comer la próxima semana. Estoy enfermo, me llevaron al doctor y me dijeron algo, que tengo una enfermedad y que es difícil de sanar. Y empezamos con los temores. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen si el Señor permanece en ti? ¿Cuánto dura esa enfermedad? Dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Venga tu reino a nosotros. En el reino no existen las enfermedades. Si yo vivo en ese reino, se tiene que sanar esa enfermedad. Y ya no vivo en temor. Eso es el cristiano, hermano, es mucho más de lo que nos han enseñado, es mucho más. Y tenemos que creerlo. Pídanle al Padre que les revele hoy día con lo que estamos hablando. Y dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Nosotros ni sabemos lo que es eso. No lo sabemos, no lo entendemos. Sabemos que no tiene fin, pero no lo entendemos realmente. Y eso es lo que dice Jesucristo. Ustedes, si comen de mí, van a vivir eternamente. Entonces estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Miren lo que dicen ellos, no están cachando nada. Y dicen, dura esta palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. Sus discípulos, acuérdense, aquí estamos hablando de discípulos, no cualquier persona, no eran los 5.000 que lo siguieron, ¿ya? Son los discípulos los que andaban con él. Murmuraban de esto, les dijo, ¿esto ofende? ¿Lo está ofendiendo lo que estoy diciendo? Pues que si vierais al Hijo del Hombre, o sea, si me vieran subir a donde estaba primero, o sea, al cielo, ¿sí? ¿Qué si me vieran subir? ¿Seguirían murmurando? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Aquí quiero leerles algo para que entendamos nosotros y no quedemos con eso que hoy hay que comer a Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? En Juan 1,
Vamos a leer los primeros versículos. Juan 1, el primer capítulo de Juan. Dice, ¿encontraron? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, está hablando de Jesucristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acuérdense, el principio era el Verbo. Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo es el Verbo, estaba con Dios, y es Dios, está diciendo, ¿ya? Todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, por Jesucristo. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. O sea, el enemigo no prevalece contra Él. Después nos vamos a saltar en lo de Juan, y después en el 8 dice, no era Él la luz, Él está hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz, de nuevo Jesucristo, volvemos a Jesucristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no lo reconocieron. Hasta sus discípulos no le creyeron quién era Él, ¿ya? Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que conocemos, a los que nos revela el Padre, somos verdaderos hijos de Dios. Y no somos una adopción. Dice que somos hijos adoptivos, pero realmente somos mucho más que un hijo adoptivo. ¿Por qué? Porque tenemos la simiente. Él pone su semilla, supone su ADN en nosotros. No importa la edad que lo conozcamos, Él pone su ADN dentro de nosotros. Él entra en nosotros y empieza a transformarnos y pone su Espíritu Santo. Entonces, es mucho más que una adopción. Yo a un hijo cuando lo adopto le pongo mi apellido, pero no le tengo para ponerle mi Espíritu Santo ni a Jesucristo adentro, a no ser que conozca a Jesucristo. Pero no es ¿me entiendes? Nuestra adopción es mucho más que una adopción. Somos hijos legítimos, porque tenemos su simiente, tenemos su ADN, tenemos su Espíritu. Y tenemos a Jesucristo más encima. Entonces, es mucho más. ¿Se dan cuenta que lo que Jesucristo, lo que Dios preparó es mucho más de lo que nosotros creemos? ¿Sí o no? Estoy hablando lesera, díganme si estoy hablando mal. Si esta prédica no sirve. Somos mucho más. Entiendan, somos la creación perfecta. El Señor hizo este tremendo plan perfecto, bueno y agradable para que nosotros viviéramos gozosos de ser esos hijos. Y si no estamos viviendo en gozo es porque no somos esos hijos todavía. Si no, pregunten a Pablo. Pablo siempre estuvo gozoso. Pedro también. Pedro con la sombra sanaba a los enfermos. Amén. Esa era la presencia del Espíritu Santo en él porque él creía. Y entonces sigamos. Y sigue hablando de él. Y en el mundo estaba, sigue hablando de Jesucristo. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí lo quiero repetir esto, porque no lo recibieron, no lo conocieron, no reconocieron que es Jesucristo. Los cuales no son, y dice, mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mira lo que dice aquí, los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. O sea, no fue porque tu papá y tu mamá quisieron que tú nacieras. Sino, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y miren lo que dice aquí, y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué le decía a ellos? Coman mi carne. El que no me come a mí, el que no me come mi carne y mi sangre, no verá la vida eterna, no tendrá vida. ¿De qué carne está hablando? El Verbo se hizo carne, es la palabra, nosotros debemos comernos esta palabra. ¿Y qué significa que yo me como esta palabra? Es la vida, pero ¿qué significa que yo me como esta palabra? Que pasa a ser parte de mis células. Yo vivo esta palabra porque me la como, pasa a ser parte de mi vida. ¿Me entienden lo que es comer la palabra? Por eso dice, el que no come mi carne y mi sangre no tiene vida. Y su sangre es el perdón de los pecados, ¿no es cierto? No está hablando de otra cosa. Se dan cuenta que es claro el Señor, que siempre dice lo mismo, lo dice por un lado, lo dice por el otro, para que nosotros, los duros, no entendamos.
Él dice, coman mi carne y mi sangre. La sangre es la que nos limpia para poder entrar a su presencia y poder entender esto, para que el Espíritu Santo se ponga en nosotros, para que hagamos la obra que Jesucristo quiere que hagamos, para que tomemos las naciones de una vez por todas y no siga el mal reinando en este mundo, porque no debe reinar, porque ya fue desbaratado, está en el suelo Satanás. Pero cuando nosotros comamos esto, quiere decir que lo vamos a vivir. Por eso dice, el que no come, cuando tú comes un pedazo de carne, pasa a ser parte de tu cuerpo completo. Se digiere y entra a todas partes, a todas células tuyas, y te ayuda a vivir. Bueno, pero ahora este es la carne de Jesucristo, el verbo hecho carne. Y pasa a ser parte de nuestra vida. Nosotros no podemos dejar de vivir esto. Cuando pasa a ser parte de tu cuerpo, tú tienes que vivir esto. Entonces somos cristianos. Entonces tenemos vida eterna. Entonces decimos, sánate y sé sana. Entonces somos los hijos de Dios que Cristo soñó cuando se subió a la cruz y fue al infierno por cada uno de nosotros. Y recibió todos los pecados, y el Señor Dios Padre tuvo que separarse de él. Y le dice, ¿por qué, Señor, me abandonas? Sufrió el abandono del Padre por causa nuestra. Y nosotros creemos que, siendo cristianos, viniendo el domingo a la iglesia, estamos listos. Ya le pagamos su sacrificio. Qué soberbios que somos. Qué mal agradecidos que somos. No hacemos nada por Él. Y Él lo hizo todo. Todo. Y creemos que ya. Y nos sentimos bendecidos y que somos cristianos. ¿De dónde? ¿Con qué? Saben que si viene hoy día, la mayoría de nosotros vamos a tener que arrancar. Esto ofende, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Aquí ya empieza a decir, ¿no es cierto?, lo que yo dije es algo espiritual, es leer la palabra, vivir esta palabra, lo que acabo de explicar, ¿ya? Pero a ellos no se lo explicó, les dice esto nomás. Porque si vieres al Hijo del Hombre subir de donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu, son vida, pero no las explica, ¿ya? Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Por qué no les explica el Señor? Porque la manifestación del Espíritu Santo estaba de tal magnitud, porque era Jesucristo el que estaba hablando. El Espíritu Santo le estaba explicando, ellos no querían recibir al Espíritu Santo, no quisieron entender. Esa es la verdad. Porque las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Entonces había gente, ¿me están escuchando? Gente que no quería creer, punto. No es que no podían entender, no querían creer, no estaban con un corazón dispuesto. Y muchos de nosotros hacemos eso, hermanos. Venimos a la iglesia y decimos, no, es que le está poniendo mucho. ¿Para qué tanto? Si yo tengo una vida tranquila, me va bien, vivimos bien, mis hijos están súper bien, ¿para qué le pone tanto? Analicen sus vidas. ¿Están creyendo de verdad? Dice, porque sabía, ¿no es cierto?, desde el principio que algunos no querían creer. ¿Y quién le había de entregar? También estaba ahí Judas, ¿no es cierto?, que le iba a entregar. Y dijo, por eso es que he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue heredado por el Padre. O sea, si el Padre no les explica a ustedes no van a entender, no van a venir a mí. Le está diciendo a los que no entendieron, ¿no es cierto?, que los que no creen. Desde entonces
escuchen esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se fueron. Todos estos que no creían se fueron. ¿Saben qué? Eso pasa también en la iglesia. Uno en la vida, en el camino con la iglesia, uno pasa por paradas de buses, y hay gente que se baja. Y tienen que bajarse. Porque los que se bajaron eran los que no creían. ¿Me están entendiendo? Porque nosotros estamos pidiendo gente de fuego, gente que crea, gente de verdad. Y el Señor ha ido limpiando y se va bajando gente. Eso es así, hermanos míos. Nosotros pedimos gente, los escogidos, no los llamados, los escogidos. Gente que quiera de verdad hacer las cosas bien, y por eso la prédica es tan de verdad. Porque el Señor está buscando una iglesia santa, sin mancha y ni arruga, una novia que se pueda vestir de lino fino. Y ese lino fino, lo explicaba la semana pasada, está en Apocalipsis, son las obras de los santos. La gente que forma esta iglesia tiene que buscar la santificación y vivir de verdad en santidad, para que esta novia se pueda vestir de lino fino. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos impactar esta ciudad, pero tiene que ser con gente santa, gente que muestra a un Dios verdadero, a Jesucristo, quien glorifica a Jesucristo. Que todo el mundo diga, gloria a Dios por esto. Y se fueron, ¿no es cierto? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y Jesucristo los salió corriendo detrás de ellos. ¿Eso dice? Porque a veces dicen, pero no me llamaron más. Me fui a la iglesia y no me llamaron más. Créanme, hermanos, los que son de verdad no se van de la iglesia. No se van. El Señor dice que debemos ir a buscar la pierna quebrada. La pierna quebrada es una oveja que fue herida. Herida. No uno que se va por gusto y que tiene que ir a buscarlo uno. El que se va por gusto se fue. El Señor se lo llevó, lo sacó. Uno va a buscar al herido, pero ese es un convertido, y a ese deja la otra oveja y va y lo trae. Y lo cura y lo sana y vuelve a hacer. Porque el enemigo nos va a herir. Pero hasta ahí nomás puede llegar, si tú eres de verdad. Y a esos tenemos que ir a buscar, no a los que se fueron por puro gusto. A esos uno no los va a buscar ahí, en ninguna parte dice la Biblia eso. Aquí Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Tenemos que seguir el ejemplo. Jesucristo jamás corrió detrás de nadie. Les dice, miren lo que dice. Dijo entonces Jesús a los 12, a sus apóstoles, a los que él había escogido. Le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir ustedes también? Y Pedro salta, porque Pedro siempre salta con su respuesta. O a lo mejor era el autorizado, era la cabeza de los apóstoles, porque siempre es el que habla. Dice, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, ¿dónde se van la gente si aquí hay palabra de vida eterna? ¿Dónde te vas? ¿A qué iglesia te vas a ir? Donde te mienten y estés contento con tus fornicaciones, con tus pecados, con tus mentiras. ¿Ahí te vas a ir? O donde te digan, no, tú tienes que ser santo, te digan la verdad. Aunque te incomode todos los domingos, que te digan, ¿sabes? Abandona el pecado, déjate, tienes el Espíritu Santo, tú puedes vencer el pecado. Y te sientes mal y ya, ahora sí voy a hacerlo, y no lo vuelves a hacer. Pero no importa, lo vas a lograr. No bajándote del bus lo vas a lograr. Te vas a perder, como se están perdiendo los que se bajan, como estos que se fueron. Ellos se perdieron. Y el Señor le dice, ¿ustedes también están incómodos? ¿Se quieren ir? ¿Se dan cuenta que Jesucristo no anda recogiendo ni buscando, sino que los que quieran de verdad? Y escúchenme esto, hermanos míos, yo voy a ser muy duro. Los que quieren de verdad van al Señor, insisten, pasan tiempo con Dios, no se pierden reunión, vienen temprano, oran, se preparan su corazón para la reunión. Eso es a mí nadie me dijo que tenía que ir temprano a la iglesia, que nunca más dejé de ir desde que me convertí, empecé a trabajar para el Señor. Nadie me dijo eso. Era aquí en mi corazón el Espíritu Santo inquietándome, dándome hambre y sed y no justificando mi mentira.
sintiéndome mal y llorando cada vez que pecaba. Y que peco, todavía lloro. Y no voy a dejar, y yo no quiero pecar nunca más. Entonces dejémonos de justificarnos, dejemos de estar anestesiados. Hagamos las cosas como corresponde. ¿Queremos ser cristianos? Si no, no somos, hermanos míos. Y el Señor puede venir mañana. Nadie sabe cuándo viene. ¿A quién iremos? Le dice el Señor. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Nosotros creemos eso, no nos vamos a mover de tu lado. Y eso tenemos que hacer nosotros. Vivir con Él. Estar con Él. Mostrar que Dios es un Dios glorioso. Amén. Si esa es la verdad. Y le dice el Señor, cuando Pedro le dice esto, nosotros creemos y todo, le dice, mire la respuesta del Señor. Y lo acabo de leer, lo he dejado fuera, pero lo voy a leer porque es interesante la respuesta de Jesucristo. Nosotros le dice, creemos, hemos creído que tú, y conocemos que tú eres el Cristo, o sea, no hay duda en nuestra vida, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. O sea, por eso lo estoy preguntando. O sea, no, ustedes no están todos conmigo. Y yo tengo claro que uno me va a traicionar. Pero yo los escogí. O sea, que los haya escogido no les garantiza que se van a salvar. Que los haya llamado no les garantiza a ustedes que se van a salvar. Hay algo que hacer. Hay que vivir la palabra de verdad. Y dejar de ser los pobrecitos. Déjense de ser pobrecitos. Ustedes tienen todas las herramientas para ser la luz del mundo, donde las tinieblas no prevalecen. Tienen todo para ser la sal de este mundo, para darle sabor a este mundo. Porque de eso habla cuando habla de la sal del mundo. Porque dice, si la sal pierde, ¿no es cierto?, su sabor, se vuelve insípida, entonces es para que los hombres la pisoteen. Pero está hablando de sabor, no está hablando de cuidarlo, pero también la sal es para preservar, ¿no es cierto?, las cosas. Preservar las cosas, ¿cierto? Pero él está hablando de sabor. Nosotros, el ser cristiano, le da sabor a esta vida, le da gozo. Es una vida entretenida. ¿Quién dijo que ser cristiano era aburrido? Cuando el Señor es la creación misma. Tú disfrutas todo con el Señor. Los colores, los pajaritos, disfrutas todo. Es una vida de gozo. Más encima hay alguien enfermo, vas tú, oras por la persona y se sana y se levanta. ¿Cómo no va a ser gozo en poder hacer eso? Díganme que no hay gozo en eso. Y lo estamos perdiendo, ¿por qué? Porque no creemos. O lo hacemos a media. Déjense de hacer las cosas a media. Entonces nosotros creemos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿cierto? Creemos, entonces debemos actuar como tales, como actuaron los apóstoles, los que quedaron, ¿no es cierto?, los 11. El otro no me consta, porque no se habló más del que eligieron para reemplazar a Judas, pero los otros 11 funcionaron igual como Cristo. Y le decían, y muchos otros que aprendieron, ¿no es cierto?, la lección, muchos discípulos que se quedaron, le decían cristianos, o le decían los del camino, porque caminaban igual como si fueran Cristos. Entonces, eso es lo que nos llamó el Señor, para eso nos llamó. O sea, el Padre no te trajo a escuchar la palabra de Dios para que estés sentado y sigas escuchando la palabra. Es para que vivas esa palabra y todo el mundo glorifique a Dios a través tuyo. Porque el Espíritu Santo lo único que quiere es salir de dentro tuyo, porque está dentro tuyo, ¿no es cierto? ¿Todos creen que tienen el Espíritu Santo, sí o no? Amén, todos lo tienen. Bueno,
ese Espíritu Santo quiere salir de ti, porque es un río, no es un lago. Tiene que salir de ti y quiere salir a bendecir. Y que todo el mundo glorifique a Cristo por el Espíritu Santo que está dentro tuyo, porque eso dijo Cristo. Me van a glorificar. El Espíritu Santo que envié me va a glorificar. ¿Dónde nos va a glorificar? A través de ustedes, de mí, de cada uno de ustedes. Entonces, eso es nuestro objetivo. Esa es nuestra misión. No menos que eso, hermanos míos. ¿Amén? Levantémonos, pongámonos de pie y pidamos al Señor ser esas personas que glorificamos a Dios, que cuando nos ven somos la luz, la sal del mundo. No escondan esa luz, no la pongan debajo de la mesa o debajo de la cama. Ustedes son la luz del mundo. El Señor no, y no somos el reflejo. Usted dice, el Señor dice, ustedes son la luz del mundo. No dice ustedes reflejan mi luz, ustedes son la luz. Pero para eso tenemos que comernos la palabra, comernos esto y ser parte de nuestra célula, cada palabra, y poder vivir esto, vivirlo. ¿Cuándo lo vivo yo? Cuando yo creo de verdad que esta es la palabra de Dios, cuando yo creo que Dios es Dios, cuando yo creo que Cristo es el Rey del universo. Rey del universo. ¿Y saben qué? Le dice, vayan y yo les entrego. Todo ese poder se lo entrego en sus manos. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Hay dos posibilidades. Que Él es verdad, el Rey del universo, y de esta tierra y del cielo, o que es un mentiroso. Ustedes pueden elegir qué van a representar, porque ustedes pueden representar que Dios dijo la verdad, glorificando a Dios con el poder de Dios, o pueden dejarlo de mentiroso. Que cualquiera le diga, si Dios no existe, y ustedes no puedan mostrar que Dios existe. Yo le puedo mostrar que Dios existe al que dice que no existe. Y todos debemos poder mostrar el poder de Dios. Amén. Amén.